Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Antonio Enríquez Ominami en Cambio de Switch. Bienvenidos a todas y a todos en el programa de la radio que piensa. Esta noche tenemos dos invitados sensacionales, cuyo único defecto es ser economista. Lo digo con mucho cariño, soy hijo adoptado por un economista. Pero dos grandes, la palabra experto yo la reivindico, creo que es muy importante el especialista. Y uno es Camilo Cid, que es secretario ejecutivo de la Comisión para la Reforma a la Salud en el aspecto privado. Me enredé, pero esa es la famosa, lo que los medios han llamado malamente la Comisión ISAPRES del gobierno. En realidad es mucho más compleja y es economista, y es un economista moderno de estos tiempos contemporáneos. Y vamos a hablar entonces de salud hoy día. Y el otro invitado, tan espectacular como Camilo Cid, es Rafael Urriola, que es también economista de la Fundación Progresa, y nosotros lo llamamos economista de la salud. Mañana aprovecho de invitarlos a las 9:30 de la mañana en el Hotel Park Plaza, en la avenida Lyon con Providencia, a un debate sobre salud justamente, y el título es, intentamos que fuera provocador, pero se llama La salud como un derecho, es bastante convencional. Entrada liberada, van a estar el presidente de la Confusam, va a estar el presidente del Colegio Médico, Enrique París, y va a estar la FENATS. ¿Vale? Si es un debate sobre la salud mañana. Va a estar Rafael Urriola también, y voy a participar también de ese panel. Es a las 09:30 y están invitados, recuerdo, pueden confirmar en los Twitter de la Fundación Progresa o el Facebook. Pueden llamarnos, recuerden ustedes, al 2977-1579 o al 2977-1580 o escribirnos a @cambio de switch. Aprovecho de saludar a Camila Ramos, que nos está ayudando desde la producción periodística, a Ricardo Ramírez del sonido. Esta noche vamos a hablar de la salud. Yo quisiera fijar posición sobre dos cosas. Uno sobre la política y otro sobre la salud. Parto por la salud con una frase de Georges Pompidou, que era un presidente de Francia de derecha, que dijo alguna vez: el problema de la salud de uno, la enfermedad de uno, es problema de todos. Y me pareció una muy buena síntesis, completamente contradictorio con el ánimo de lo que se construyó en las ISAPRES, este sistema de seguros privados, y con la lógica con que Chile aborda los temas de salud. Si uno revisa el gasto público en salud, todavía es un gasto que podría ser mucho mayor. Si uno revisa la doctrina que inspira la ISAPRES, se parece mucho al sistema de AFP, del sálvese quien pueda. Y yo considero que ahí hay un desafío que es propio del tercer mundo. En salud estamos, a mi juicio, paso atrás. Y la segunda reflexión, antes de dar la palabra a Camilo Cid para que nos cuente un poco cuál es el ánimo, el objetivo y el estado de la comisión que él le tocó conducir, es que políticamente se instaló una gran discusión sobre la reforma de la educación, sobre esta idea de que Nicolás Aguirre tomó un camino controversial que fue meterse con los particulares subvencionados para acotar la discriminación, que es, a mi juicio, un impulso transformador del cual yo me siento muy parte, y los progresistas también. Pero parecía más sensato, y lo proponíamos desde hace algunos meses y algunos años, partir por los liceos. Vale la pena también preguntarse si no habrá que partir por FONASA antes de meterle nuevas reglas a la ISAPRES. Cantinflas, un gran filósofo, decía: lo más difícil en la vida es ser simultáneo y sucesivo. Siempre me ha parecido una gran síntesis del problema de la vida. Si es simultánea y sucesiva la reforma, ¿es ISAPRES y FONASA, o es primero FONASA y después ISAPRES? Le doy la palabra a Camilo Cid, y dándole las gracias por su generosidad al estar aquí a compartir con este programa radio de la Fundación Progresa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, Marco, por la invitación. Bueno, nosotros, el estado actual de la situación de la comisión es que nosotros entregamos un informe al gobierno ya hace algunas semanas. El mandato que recibimos, el encargo que recibimos fue poder encargarnos de los problemas del sistema ISAPRE, que tenían que ver básicamente con sus síntomas, que son, digamos, las alzas de precios unilaterales, la discriminación de las personas por riesgo, la discriminación hacia los adultos mayores, hacia las mujeres, que se les cobra más caro, ¿cierto? Que se les cobra más caro no solamente en los precios, sino que también en las coberturas de copago, etcétera. Y otros problemas como el tema de la multiplicidad de planes, que hace poco transparente el sistema, que hace imposible que las personas puedan escoger.
Entonces, pero en un contexto también. Hay que decir que este es un decreto, está publicado, y el decreto plantea también de que esta propuesta y esta revisión que teníamos que hacer debía ser situada en la seguridad social y debía ser situada en el conjunto del sistema de salud. Digo eso porque a poco andar, estos 18 comisionados a los que se nos encargó la tarea, que venían de distintas sensibilidades, por decirlo así. Claro, y muchos académicos, economistas, médicos salubristas, y hay que decirlo, 4 personas que son expertos en su área, gerentes generales del sector privado. 3 de ellos de ISAPRE y una persona de las clínicas privadas. A poco andar, como decía, sucedió en el conjunto de los expertos, nos dimos cuenta que no podíamos mover una pieza, ¿cierto?, digamos, en el modelo privado, sin considerar el conjunto del sistema, ¿no? Entonces, a poco andar, como decía, se dio la necesidad de mirar el sistema en su totalidad, aun cuando los cambios fundamentales y de corto plazo finalmente se hicieran sobre la lógica del sector privado. Como tú bien decías recién, lo fundamental que nosotros vimos es que efectivamente, a partir del surgimiento del sistema ISAPRE, surge con una filosofía que está ausente de la seguridad social, fuera de la seguridad social. La frase que tú señalabas de aquel presidente francés, justamente la esencia misma de la seguridad social que este mundo de la ISAPRE no estaba considerando. En ese sentido, nosotros tomamos un elemento en particular que lograba conectar con el rescate de ese sentido, que era el que las ISAPRES tuvieran para administrar el 7% de cotización obligatoria de los trabajadores. Si así era, entonces las ISAPRES tenían que funcionar bajo los preceptos de la seguridad social. Uno puede hacer el símil, Camilo Cid, secretario ejecutivo de la comisión que está preocupada de la reforma de la salud, encargada por la presidenta. Camilo, eso es el símil con el debate sobre la educación, esta idea de que el gobierno optó por meterse con los particulares subvencionados porque existe un subsidio público también, y entonces había que meter reglas públicas. O sea, yo siempre he estado a favor de que donde hay un peso público operan reglas públicas. ¿El símil vale o el sistema de ISAPRE no es igual con particulares subvencionados en términos de la lógica para reformarlo? La lógica del financiamiento sí tiene cierto símil, ¿no? Porque en el fondo, sin que el 7% sea un impuesto, no lo es, pero es una cotización de seguridad social, definida asimismo como una cotización de seguridad social. En todos los países más desarrollados que el nuestro, ¿cierto?, existen estas cotizaciones y son vistas como un desprendimiento que hacen las personas para, ¿cierto?, colaborar con los que están enfermos en ese momento, siempre pensando que cuando les toque a ellos van a contar también con esos recursos de ellos y de otros, por si no les alcanza con su aporte, ¿no? En ese sentido son dineros sociales y por lo tanto las reglas que tienen que seguir son las reglas que fija la seguridad social y no las reglas individuales como se estaban moviendo hasta ahora, que la ISAPRE tienen un criterio individualista de fijación de los precios, de fijación de las coberturas, etcétera. Rafa Urriola, economista de la salud, para los que están sumando, estamos hablando de salud y de la comisión que dirige Camilo Cid. Rafa, la discusión sobre esta comisión se centró en una tensión aparentemente política entre la voluntad de terminar y de eliminar el sistema de seguros privados de ISAPRES y la discusión de que en realidad había que postergar esa discusión y partir primero, términos políticos digo, es lo que uno leyó por los diarios, que no siempre son muy precisos, que hay que también partir por FONASA. ¿A ti te parece que es una discusión que tiene sentido? ¿Te parece que en realidad, como lo explica Camilo, es inevitable meterse con los dos mundos? Porque como hay un 7%... Sí, antes que nada, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Yo creo que hay dos tipos de tensiones, la aparente de cómo la gente percibe las cosas. Lo que la gente percibe es bien simple, dice el sistema público es malo, el sistema privado es abusador. Esa es la percepción, o sea, en último término, esa es brutalmente la manera en que se perciben las cosas. Sin embargo, lo que está detrás de esto, las discusiones más de fondo del asunto son otras. Es decir, yo creo que la principal discusión hay dos principios básicos que están en discusión. Si la salud es un derecho y por lo tanto
si es derecho, nadie tiene ninguna razón hay para dejar a algún chileno o chilena fuera de un sistema de salud y del acceso a las prestaciones. Y el segundo gran tema es de si la salud es solidaria, si debe ser solidaria y equitativa. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque el concepto que está primando en la seguridad privada, en la ISAPRE, es de que las cotizaciones de la seguridad social no son ni derechos universales, ni son solidarias, ni son que más bien pertenecen a las personas, es decir, que cada uno es dueño de su cotización, lo cual es totalmente contradictorio con el concepto mismo de seguridad social. Entonces, hay el doble juego de las contradicciones o de lo que generó la reforma o la discusión actual. La percepción de una parte que las cosas no están funcionando bien, dicho de otro modo, la necesidad de hacer una reforma de salud, y de otra parte, de que el sistema dual coloca a una parte de él en una privatización que aleja justamente de los conceptos de seguridad social. Camilo, sí, sería interesante saber un poco los titulares de lo que la comisión entregó como informe al país. Que hoy día entiendo que es un informe que es público, ¿no? Sí, es público. ¿Cuáles son así los titulares para los auditores y auditoras? A ver, en breve, la comisión propuso primero una visión de futuro, ¿sí? Y segundo, una reforma inmediata, ojalá para mañana, ¿no? Me explico. Los comisionados pensaron que para reformar el sistema privado de ISAPRE y ponerlo a nivel de la seguridad social, había que tener una visión hacia dónde queríamos que el país avanzara como un todo en el tema de salud. Y que eso determinara entonces las herramientas que íbamos a proponer para un cambio inmediato, o sea, para mañana, ¿no? Y en ese sentido entonces se plantearon visiones de futuro o visiones de mediano o largo plazo. Y allí se planteó entonces por la mayoría de la comisión la visión de avanzar hacia un seguro nacional único de salud que mancomune todos los recursos, los de FONASA, los de ISAPRE, el 7%, el aporte fiscal, todo en una sola mano, y que ese seguro sea capaz entonces de comprar atenciones de salud para la población, atenciones que sean equivalentes para todos iguales, en redes, en todo caso, públicos y privados. Y que entonces los seguros privados actuales dejan de manejar, en tanto dejan de manejar el 7%, se podían entonces reconvertir a seguros complementarios privados, ¿sí? Esa es la visión de futuro de la mayoría. O sea, ¿sí? Para hacerlo periodísticamente, perdón, estoy casado con periodistas, tengo esa deformación, eliminar la ISAPRE, tal como las conocemos. Tal como las conocemos hoy día, claro, tendrían que reconvertirse a seguros complementarios privados. Que ya existen por lo demás, yo tengo uno. Claro, ellos tendrían que entrar a competir en ese mercado y ese mercado tendría que ser regulado de otra manera también, ¿eh? Sería un mercado en buena parte de cuasi seguridad social si uno quiere, pero porque actualmente ese mercado no tiene ninguna regulación, pero seguramente sería un mercado que suplementaría las prestaciones que son, por ejemplo, nuevas tecnologías que no están disponibles todavía, que vienen a prueba, que aparecen en algún sector, en alguna clínica privada que ellos podrían adquirir, o suplementar o complementar, por ejemplo, protección financiera comprando seguros para protegerse de los copagos. ¿En qué están desregulados ese mundo los seguros privados adicionales? Bueno, están bastante desregulados hoy día, no tienen... lo que pasa es que no están bajo la tutela de la Superintendencia de Salud, sino que bajo la tutela de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y la Superintendencia de Valores y Seguros lo que se preocupa más bien es de la cuestión financiera, de los respaldos económicos que tienen que tener los seguros como para poder responder a los eventos, pero no respecto de la cuestión sanitaria misma o incluso de la cuestión de la ocurrencia o ruptura de los contratos cuando ocurren eventos importantes, ¿no? No es raro encontrar que en ese tipo de seguros se producen, son buenos, son baratos, pero cuando se produce un evento después ya te pueden echar, digamos, y ya no siguen funcionando de la misma manera. Pero esa es la visión de futuro, ¿no? Y la visión de futuro que estableció la mayoría. ¿Tú llamas el futuro un futuro de largo plazo? ¿Un futuro blando? ¿Un futuro...? Se estableció que un futuro de mediano plazo,
nosotros los economistas, por ejemplo, hablar de mediano plazo. De mediano plazo es, no sé, entre 5 o 10 años, ¿sí? Pero sí, bastante inmediato. Claro, sí. Entonces, claro, pero lo que se propuso para mañana es distinto. ¿No? A ver. Es distinto, y eso es lo que quiero plantear. Porque esa visión de futuro, que en todo caso fue la mayoría, y la minoría también se ayornó, digamos, a una propuesta también de fondo mancomunado, pero con multiseguros participando en la seguridad social. ¿Sí? Ya. O sea, con las ISAPRE y otros seguros participando de la cotización y del aporte fiscal. ¿Eso para mañana? No, eso también es visión de futuro. ¿Sí? Futuro. Entonces, en esas visiones de seguridad social, nosotros lo que hicimos para mañana, digamos, es proponer qué herramientas nos conducen hacia eso, o qué herramientas no nos contradicen por lo menos ese camino. Y en eso entonces propusimos, en la propuesta actual, para mañana, las ISAPRE sí siguen existiendo, ¿sí? Y lo que proponemos es una serie de medidas que apuntan a corregir los problemas actuales y que no se contradicen entonces con ese futuro ideal que se señalaba. En ese caso entonces lo que se propone es un plan de seguridad social estándar, de manera que los 54.000 planes que existen en la ISAPRE y los 13.000 que están en comercialización se reduzcan a uno solo, drásticamente, de manera que permitan entonces la transparencia, la elección de las personas y la no discriminación a través de los planes. Que ese plan además tenga un sistema de copagos homogéneos o igualitario para todos, de manera que si bien no se diferencia por la cantidad de cosas que tiene el plan, tampoco se diferencia por las coberturas financieras que hemos detectado como una gran forma de discriminación, sino que tengan todos la misma forma de copagar. Eso quiere decir que los copagos sean parejos en los ambulatorios, en los hospitalarios, y que en todo caso haya un máximo de copago anual por familia, por ejemplo, ¿no? Ese es el plan de seguridad social. Para que exista movilidad entre las personas, entre las ISAPRE, y que no haya cautivos ni preexistencia, es necesario montar un fondo inter-ISAPRE que compense por riesgo las ISAPRE, de manera que las personas se puedan cambiar sin problema. ¿Ya? ¿Y ese fondo, de dónde sacan los recursos? Del 7%. Ok. O sea, se le merma un 7% con un menos que se va al fondo común de las ISAPRE. No, el 7% completo va al fondo común de las ISAPRE. Y ese fondo común de las ISAPRE, vamos a hablar de financiamiento, financia, por un lado, a las propias ISAPRE, las prestaciones, solo que la financia terminando con la relación entre la capacidad de pago de las personas y lo que reciben, porque eso se va a repartir entre las ISAPRE de acuerdo a una cápita ajustada por riesgo. Entonces las ISAPRE van a recibir sus recursos en base a las carteras de beneficiarios que tienen. Las ISAPRE que tengan más viejos, más gente que pueda enfermar, van a recibir más dinero de las que tengan más jóvenes, o sea, y gente más sana. Un principio solidario, seguridad social dentro de la ISAPRE. Sí. Recuerdo el que acaba de exponer generosamente es Camilo Cid, secretario ejecutivo, para los que están sumando, de la Comisión de Salud, invocada por el gobierno de Chile, que tuvo 18 comisionados con ánimo transversal, que es una palabra un poco pobre, pero legítimo. Rafa Urriola, economista de la salud, pedía la palabra. Sí, mira, yo creo que hay que precisar a los auditores algunas cosas. De hecho, aprovechando que esté Camilo acá, es muy importante que él confirme algunas cosas que yo voy a decir. La primera es de que esta comisión no es vinculante con respecto al gobierno, es decir, lo que está planteando Camilo puede que sea así, puede que no sea así. Es decir, ahora tenemos saber qué el gobierno como tal va a tomar del conjunto de propuestas que allí están, qué plazos va a colocar, qué partes va a tomar, y todo eso tiene que transformarse en leyes. Y lo que vamos a discutir van a ser esas leyes. Lo otro, la comisión y el acuerdo de la comisión es un documento muy útil, que yo comparto muchas cosas. Encuentro que también hay bastantes contradicciones, pero es normal en alguna medida, porque hay posiciones de mayoría y de minoría. Es decir, cuando uno escucha posteriormente, que me ha tocado escuchar a los representantes de la ISAPRE en 3 o 4 foros en los últimos días, cualquiera creería que están enfrentados a Pol Pot. Es decir, es una reacción completamente desproporcionada con respecto a las propuestas que allí están, o con respecto al concepto mismo de la salud. Es decir, yo creo que eso es una cosa que hay que explicar, entonces, de que este es un proceso que recién empieza. No es un proceso del cual el documento sea una línea, incluso más. También quiero recordar, porque finalmente nosotros tenemos una definición política en la Fundación con respecto a los temas, de que
durante algunas veces pasó que la ministra tenía una posición con respecto al tema de la ISAPRE en general y que la directora del FONASA tenía otra posición. Es decir, lo que quiero decir es de que no es seguro que tengamos una posición. Yo en general coincido con lo que está planteando Camilo, pero me temo que varias de esas cosas no tengan los plazos tan claros y que varias de esas cosas no aparezcan en definitiva en el ¿Son todas materias de ley? Sí. Rafael tiene razón en que la propuesta no es vinculante. Es una propuesta de unos asesores que es presidencial, ¿no? Sí. Es directamente la presidenta la que le pidió un grupo de... Sí. ¿Y tú fuiste el encargado de convocar a los 17 comisionados? No, yo fui elegido igual que los otros, solo que a mí se me entregó el cargo o la responsabilidad de ser el secretario ejecutivo. Y la elección fue del ejecutivo, digamos, la invitación fue directamente de la presidenta, ¿no? Pero efectivamente es una propuesta que, como digo, tiene esta visión de futuro y esta visión de corto plazo, que yo decía que tiene un fondo, tiene otras herramientas como también un fondo mancomunado universal que llamamos, que es un fondo que está allí para financiar prestaciones que creemos que todos los chilenos podemos necesitar alguna vez, como por ejemplo los medicamentos de alto costo, o como la atención prehospitalaria, o como la atención de los adultos mayores en el nivel primario, que son cuestiones que se vienen por el envejecimiento de la población, y que con un pequeño porcentaje del 7% y con aporte fiscal, eso es posible financiar esas prestaciones. Y entonces ese fondo tiene un doble sentido. Por un lado es financiar estas prestaciones universales y por otro lado romper mañana, como digo, con la segmentación entre FONASA y la ISAPRE, aunque sea pequeña. Ahora eso ¿Sí? supone un desembolso fiscal. Obvio, sí, pero también sabemos que en paralelo a la comisión se venía desarrollando otra iniciativa que tiene que ver con una ley, de esta ley Rigarte Soto, digamos, ¿no? Sí. Y que eso puede... El fondo de medicamentos. Claro, que puede coincidir con lo que se planteó en la misma comisión, y eso hay voluntad, entiendo yo, del gobierno, por lo que he visto en la prensa, digamos, de que haya ahí un importante aporte fiscal. Entonces se puede combinar con aportes de cotizaciones para financiar, además de eso, algunas otras cosas como lo que digo, atención prehospitalaria o atención, por ejemplo, domiciliaria de adultos mayores, que hay mucha necesidad de eso y que se puede desarrollar a través de la atención primaria y que está disponible para todos, no solamente para el sector público, sino también para el sector ISAPRE. ¿Sí? Eso. Bueno, y lo otro que comentar de lo que decía Rafael, que efectivamente yo también he notado una reacción también un poco desproporcionada. Hay que recordar, sí, que en la última sesión de la comisión renunciaron 2 de sus comisionados, eso para ser transparente. Renunciaron el director de Colmena y la gerenta general de la Asociación de Clínicas Privadas, aduciendo, digamos, que no eran escuchadas sus planteamientos, ¿no? Renunciaron en un acto bastante mediático, con una carta preparada de antemano, y tratando un poco de generar algún impasse a la comisión, cuestión que no fue lograda. Permanecieron allí 2 personas del mundo privado que llegaron hasta el final en estas conversaciones. ¿Que venían del mundo de las ISAPRE, de las clínicas? ¿Los que permanecieron? ¿Los que permanecieron? Sí, el gerente general de Consalud y el gerente general de Banmédica permanecen en la discusión. Y obviamente... ¿Y validaron el informe con un voto de minoría? Claro. O sea, lo firman, Sí. pero con voto de minoría. Exacto. Objetando el informe. Exacto. Y los otros Exacto. se retiran, ni siquiera valían el informe. Exacto. Por Claro. problemas de procedimiento, Claro. según ellos. Entonces lo que ha estado prevaleciendo en estas declaraciones posteriores a la entrega del informe ha sido esta visión de estas personas que renunciaron, en vez de prevalecer la visión de minoría que objeta, pero que está dentro de la discusión, digamos, ¿no? Y que Claro. reconoce que el sistema requiere cambios importantes. Yo soy de Banmédica, yo demandé a Banmédica por Ya. la subida de precio unilateral. Claro. Y fui de los chilenos que judicializó y ganamos. De los Que es 100.000 por lo demás. Sí, exactamente, Sí. que es parte del delirio. A esta altura es mejor ser candidato a presidente de la Suprema. Ahí hay más poder, pareciera, en materia de política de salud. Claro. Desde ahí se hace política de salud. Rafa, todo el debate de la salud, por razones muy complicadas, no ha tenido nunca ¿cómo decirlo? La potencia, la urgencia, la inmediatez que tuvo la educación. En los últimos 8 años, que a mi juicio han sido los años más fascinantes, más complejos de Chile en términos de debate. Los pingüinos, el movimiento universitario. En la salud, si no fuera por Rigarte Soto, que cristalizó en una imagen, que fue la marcha de los enfermos, ha costado muchísimo. En todas las encuestas,
la delincuencia aparece como el gran tema, la salud en segundo lugar. ¿Qué explica que en salud las controversias son tan feroces? Yo recuerdo la pugna Bachelet, ministra de Salud, ¿cómo se llama el íntimo amigo del Lago? Sandoval, sobre el tema, ¿te acuerdas? 2000. O sea, las grandes peleas dentro de la centroizquierda han sido siempre las más, está lo laboral, y yo siento, y la salud. ¿Cómo se explica que en 24 años, recién ahora tengamos, a mi juicio, que hay un presidente que haga un foco que yo valoro y felicito, en la ISAPRE? ¿Es producto de la campaña, es producto de la acumulación del conocimiento y las fuerzas? No, yo creo que hay que recordar que la reforma de salud que se inició en el gobierno de Lago y que justamente fue quien dirigió todas las discusiones fue Hernán Sandoval. El doctor Sandoval fue quien planificó, dirigía todo lo que tenía que ver con el auge. Es decir, si bien la salud no ha tenido en los últimos tiempos la misma importancia que los temas de educación, pero es porque hubo una reforma bastante importante. El auge es una reforma bastante importante. Allí yo tengo diferencias con gente que cree que el problema en las listas de espera, que el auge ha generado más listas de espera, que el auge segrega, que el auge tiene distintos errores. Yo pienso que sí, que puede tener insuficiencia, errores, pero no creo que esas cosas sean culpa del auge. Si lista de espera había antes del auge, si uno eliminara el auge seguirían habiendo lista de espera, porque el problema esencial es que con los recursos que tenemos, de todos modos, nunca va a alcanzar para todo. Y por lo demás les advierto que hay lista de espera en Francia, hay lista de espera en Alemania. Lo que pasa es de que los recursos son mayores, las maneras de priorizar son mucho mejores, los planes son más integrales, el sector público funciona mucho mejor, en fin, hay una cantidad de razones por las que eso se resuelve mejor en otras partes. Pero esto no es culpa del auge y por lo tanto hubo una reforma de salud, se discutió enormemente en el Parlamento, ganó la derecha, digámoslo en términos del fondo mancomunado que se llama ahora, que era Fondo Solidario en la época, y de hecho, y digámoslo con todas sus letras, es decir, hubo sectores de la democracia cristiana que colocaron como condición para aprobar las demás leyes del auge el hecho de que no se hiciera un fondo común único solidario entre ISAPRES y FONASA. Y lo único que se ha logrado por las posteriores discusiones y comisiones es que haya solidaridad solo entre las ISAPRES. ¿Qué es lo que se está anunciando, lo que llama Camilo Cid el mañana? El fondo de ISAPRES, claro, a través del fondo de ISAPRES. Es decir, yo lo que creo, hay un problema no en lo que dice Camilo, sino en lo que dice el texto. Ahora él está aquí y puede perfectamente plantearlo. Esta, llamémosle, reforma de corto plazo, puede o no ser compatible con los proyectos de largo plazo. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Porque si yo en el corto plazo coloco los trenes para La Serena, no voy a llegar a Puerto Montt. Es decir, está clarito que... Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo me temo de que digan, no, es que esto es por ahora, pero que estemos empujando por ahora hacia un lado distinto. Y me explico qué importancia tiene. Cuando se abrió las universidades para el que bien quisiera ingresar, colocar una, ¿no es cierto?, y que la calidad no tenía ninguna importancia, la acreditación era bueno para el que quería, etcétera. Es decir, hoy día, hoy qué mal que estamos, las universidades funcionan mal, no tienen calidad. ¿Cómo van ustedes a pensar que la universidad, no quiero nombrar a ninguna, pero hablemos del mar porque ya se cerró y eso entonces Vox Populi, pero hay muchas más como esa desde el punto de vista de calidad. Entonces, ¿qué problema tenemos? De que cuesta mucho echar para atrás porque allí tenemos 300.000 estudiantes que hay que ver qué hacemos con ellos. Hay que reubicar. ¿Terminaste la interpelación? Sí, por supuesto. Vamos a ir tenemos auspiciadores de ISAPRES, comisionados de armas, AFP, en fin, bancos. Es una broma por si acaso, si alguien se equivoca. Viene el café del autor, le doy las gracias, un café fantástico, un café progresista, amable, en la calle Manalmón 334, y saludo a Carolina Gutiérrez, que nos está acompañando hoy día, y a Ricardo Ramírez en el sonido. Volvemos en 360 segundos, mucho menos, 200 segundos junto a Camilo Cid. En 50 segundos me corrigen, junto a Camilo Cid, secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma a la Salud Privada, y a Rafael Urriola, economista de la salud de Fundación Progresa. Volvemos en 50 segundos. Besos y abrazos. ¿Buscas un apoyo a tu emprendimiento?
Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches, estamos de vuelta en Cambio de Switch, en la radio que piensa, Universidad de Chile, 102.5 FM, junto a Camilo Cid, secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma a la Salud Privada, y a Rafael Urriola, economista de la salud. Ambos son economistas, y Rafa le plantea una reflexión sobre antes de recibir una llamada de Juan de Providencia, que vamos a recibir en pocos minutos más. Rafa, tú decías antes de ir al corte, que te preocupaba que la propuesta de la Comisión de Salud, que recordemos no es vinculante, que es un texto que la presidenta puede consultar, que lo puede transformar en un proyecto de ley completamente distinto o parecido. Tú decías que probablemente la conclusión a que llegó la Comisión de Salud podría no ayudar al objetivo que la misma Comisión de Salud se pone respecto a un sistema de seguro social solidario. Camilo, si quieres responder brevemente, y después tenemos una llamada telefónica de Juan de Providencia. Camilo Cid. Sí. Nosotros tuvimos sumo cuidado en esto de la reforma de corto plazo que menciona Rafael, no solamente porque se nos pidiera una reforma específica de los problemas de la ISAPRE, sino que también porque de todas maneras, aunque se nos hubiese pedido una reforma global, se hubiese requerido un progreso gradual, ¿no? Ahora, efectivamente hay algunas posiciones pero que básicamente en el texto están expresadas como no consenso y que podrían, si no se respetase la posición de mayoría, ¿sí?, podrían traer problemas. Como por ejemplo el tema del Fondo Mancomunado Universal, que la mayoría lo presentó como la posibilidad de ruptura de la dualidad del sistema entre FONASA y ISAPRE, como el comienzo del fin de esa dualidad. Y por lo tanto los medicamentos de alto costo son una cosa que compone, pero que está abierto a que se componga de más cosas, como yo mencionaba, la atención prehospitalaria, la atención primaria en algunos programas de adultos mayores, etcétera. Claro, y la posición minoritaria solamente acepta ese fondo mancomunado si es que se limita a los medicamentos. Entonces, claro, si eso se coartara en la propuesta final, sería un problema para el avance del futuro que estamos pensando. Lo que sí que tengo que decir, en todas maneras, que los 16 comisionados que terminaron la comisión, incluyendo aquellos del sector privado, yo podría decir que hubo un consenso completo de que en el mediano o largo plazo se debe avanzar a un sistema de seguridad social. La diferencia está entre si se avanza a un sistema como el alemán o un sistema como el canadiense, básicamente. Tenemos dos llamadas, así que vamos a escuchar las dos juntas con sus preguntas. Juan, te escuchamos con amor, intensidad y electricidad, y después te escuchamos Antonio con ánimo progresista. Muy amable, gracias. Juan, te escuchamos. Muy amable. Mire, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa en el sector público? Se habla mucho de que es muy ineficiente, que hay mucha filtración de todo tipo de materiales, o sea que hay mucho robo, parece, en el sector público. En salud pública, dice usted. En salud pública, sí. Perfecto. Sobre todo en hospitales, no tanto en consultorios. ¿Usted se refiere a robo de materiales, de recursos? Robo de materiales, arreglines de los médicos con proveedores, para ver si pueden atender sus pacientes privados. O sea, hay al parecer, o sea, es cierto lo que ustedes dicen, pero al parecer habría una gran cantidad de irregularidades en el sector público que redundarían finalmente en la atención a los pacientes. Por otro lado, y lo último que voy a decir, también se han detectado elementos de corrupción en la cosa de las listas. Hay gente que le paga a los funcionarios para que sus familiares o ellos mismos puedan ser atendidos
más rápidamente que otros. Muchas gracias. Esto redundaría, yo creo, o me han dicho a mí, en gran parte la mala atención y a veces en la atención inoportuna que en el sector público se da. Muchísimas gracias, Juan. Muy amable a ustedes, pues, y muchas gracias por todo. Que sea una linda noche. Escuchamos ahora al hilo, sucesivamente, como decía Cantinflas, no simultáneamente, a Antonio de la Reina. Sí, para mí era extraño hablar a la vez, ¿no? Con la otra persona. Muy bueno el programa, Marco. Muchas gracias. Ya, mira, y gracias por dejar opinar. Para mí, yo soy médico, he estudiado muchas cosas, filosofía, psicología, etcétera, y en discusiones de tertulia con otras personas, llegamos a la conclusión de que habían logrado destruir la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, no destruyendo la libertad, porque la libertad se puede tomar como cualquier cosa, como lo que uno quiera, ¿ya? Ni la igualdad, porque somos todos iguales en que nos vaya bien o que nos vaya mal, por decirlo menos. Pero, ¿cómo lo lograron? Destrozando lo que es la fraternidad. Si realmente queremos un cambio en el país, tenemos que retomar la fraternidad, y eso es FONASA tal como está. Muchísimas gracias. Yo creo que las dos preguntas, aunque son Juan y Antonio, aunque son desde distintos ángulos, finalmente llegan donde mismo. Y un poco lo que planteé probablemente confusamente al principio, y de repente lo quiero reintentar. Yo voy a ser de abogado del diablo, porque creo que para nosotros las ISAPRES, por supuesto, que han estado siempre en el foco de la crítica a esta máxima de sálvese quien pueda. Yo te cuento una anécdota, me tocó ir con mi hija menor y tuve que ir a pagar, y me preguntan, ¿es carga de quién? Y me constaté algo que era obvio. La Karen está a cargo de mi hija mayor y yo mi hija menor. O sea, dentro del núcleo familiar, una está condenada al ingreso de uno de los dos que somos una familia. O sea, ya dentro de la familia no hay solidaridad, lo que ya es. O sea, la Manuela depende de mí y la Fernanda de la Karen, lo que me pareció una evidencia si bien brutal. Pero no será, lo amalgamo con la polémica por la educación. El 80% de los chilenos está en FONASA. Es un poco el reclamo que hacía Roxana Miranda, ¿te acuerdas? Cuando los candidatos nos interpelaban si sabíamos el color de la tarjeta. Que era un gran reclamo, una linda provocación. Estamos nosotros, el 20% apenas está en la ISAPRE. No era prioritario haber abordado el sistema FONASA, porque un poco el argumento de la derecha, hago de abogado del diablo, no es lo que pienso, pero el argumento de la derecha es siempre los progresistas le meten cabeza en el corral del privado y no se meten con la oferta pública. Lo que yo creo es que si bien, primero que nada, o sea, si bien el 20% de las personas están en el sistema privado y el 80% en el sistema de FONASA, no es menos cierto que casi la mitad del gasto ocurre para ese 20%. Así es. Y la otra mitad, un poco más de la mitad, para el otro 80%. Esa es una tremenda desigualdad como país, ¿no? Visto el sistema de salud como debiera ser, como uno solo, eso es una segmentación muy, muy grande, ¿no? Entonces, la preocupación del sistema privado también viene por ese lado, ¿no? O sea, porque esos recursos, en una visión también ideal, podrían estar disponibles de manera más equitativa, incluso más eficiente, para el conjunto de los chilenos, digamos, ¿no? Porque si bien no hay listas de espera en el sector privado, yo tengo dudas de ciertas eficiencias que se producen hoy en el sector ambulatorio, por ejemplo, con exámenes, la cantidad de exámenes per cápita, por ejemplo, supera incluso los países más desarrollados. Entonces, yo creo que hay algún problema de lo que se llama en economía riesgo moral del proveedor, o sea, inducción de la demanda. Entonces hay cierto derroche de recursos en ese sector que también es un problema del conjunto de la sociedad, porque podrían estar esos recursos siendo mejor utilizados. Por otro lado, efectivamente, el sistema público tiene problemas de recursos, de escasez de recursos, y tiene problemas de gestión. Eso es de recursos porque, fíjate tú que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en su informe del año 2010, que se dedica al financiamiento de la salud, recomienda que los países para que logren alcanzar cierto nivel adecuado de cobertura de su población, respecto del acceso y respecto de la cobertura financiera, deben tener un gasto público cercano al 6% del PIB. En Chile estamos en el 3,5% más o menos de gasto público. ¿Sí? O sea, gasto privado equivalente, ¿no? El gasto privado más o menos equivalente, 3.5. Un poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí falta todavía un camino por recorrer.
Lo mismo, el mismo informe recomienda, en base a cuestiones empíricas, no vistas en otros países que sí tienen coberturas más adecuadas, que los gastos de bolsillo de las personas no deban superar el 10 o 15% del gasto total en salud. En Chile estamos cercanos al 40%. Entonces, hay problemas de promedio. Claro, 40% promedio del gasto total en salud, de todo el gasto público y privado, es gasto de bolsillo directo de las personas que se gastan en copagos y en medicamentos fundamentalmente. Entonces esos son problemas del financiamiento que están en ambos mundos, digamos, ¿no? Y que en el sector público en particular hay todavía necesidad de mayor financiamiento. Finalmente, digamos, claro, ¿por qué no se inicia una reforma del sector público? Lo que pasa es que el sector público, a pesar de sus problemas, a pesar de esta escasez y los problemas de gestión, tiene un camino ya trazado, digamos. No hay una crisis estructural en el sentido de que vaya al fracaso o de que esté cuestionado su supervivencia, como si es la interpretación que ocurre en el sector privado tenemos que recordar un poco, de que esta crisis comienza con básicamente el fallo del Tribunal Constitucional, que cambia la percepción de cómo tarifican la ISAPRE en el año 2010, diciendo que la forma en que estaban cobrando los precios era inconstitucional, que la forma de tarificar diferenciando por sexo y edad era inconstitucional. Esa sentencia, en términos teóricos, pone en entredicho el sistema privado. Si el sistema privado no se reforma y se viene al mundo de la seguridad social, su vida está cuestionada. Rafa, esto se mezcla también con el tema de la reforma tributaria. Yo creo que toda esta discusión, no de la comisión, pero la discusión, el elemento que tú das del gasto, de una posible ineficiencia del gasto privado, de los recursos que maneja el sector privado, le pega finalmente directamente a otra discusión que a mi juicio ya intoxicó la educación. Si uno revisa cuánto le van a dedicar de lo que van a recaudar con la reforma tributaria del 2015, cuánto le van a dedicar en la ley de presupuesto que están esbozando ahora en el Congreso, en educación, una de las explicaciones para que no se haya ido el 100% de lo que se recauda es porque hubo que meterle más al gasto de salud. O sea, hubo que invertir más en salud. ¿Tú estás de acuerdo con esta idea de que había que hacer foco primero en lo privado? Y advierto al tiro a Nicolás de Maipú y a Fernando de Maipú que les atendemos el teléfono después de Rafa Urriola en 5 segundos. Mira, contestando a Juan de Providencia, creo que es importante, él se hace una imagen de que puedan haber irregularidades en el sector público, lo cual evidentemente siempre pueden haber en cualquier parte, sector público, para qué decir sector privado, la estamos viendo día a día, etcétera. Pero decir de que eso justifica o explica la diferencia en el sector entre el sector público y el sector privado en salud no es de ninguna manera cierto. Yo voy a decir tres ejemplos que yo creo que a los auditores les va a quedar tremendamente claro por qué las diferencias. Primero, el per cápita en salud público es más o menos el 50%, 60% de lo que se dispone en el sector privado. Pero la gente más enferma está en el sector público, obviamente. ¿Quiénes son más enfermos? ¿Los pobres o los ricos? Todo el mundo sabe que son más enfermos los pobres. El 90%, ni siquiera el 80%, el 90% de los 4 primeros quintiles, es decir, el 80% más pobre de Chile, está en FONASA. La mayor parte de la gente que está en ISAPRE es la gente que tiene más recursos. Por lo tanto, es gente que se enferma menos, que demanda menos, que tiene seguros complementarios, que tiene otras maneras de cubrir. Eso es un ejemplo. Doy otro ejemplo. ¿Cuántas empresas privadas hay en Coyhaique? Y hablo de Coyhaique, que es capital regional. No estoy hablando de cuántas veces va alguien del sector privado a Puerto Higgins, ¿no? Uno dice, pero es que ahí no es rentable. Claro, no es rentable, pero el sector público tiene la responsabilidad de todos los chilenos, estén donde estén. No hay ninguna razón para que alguien, porque viva lejos, no tiene derecho a la salud. Incluso Zapallar, Papúo y Cachagua tienen Hospital de la Ligua, donde van los hijos de los que chocan, van directamente a salud pública. Pero hay eso, sí. Un segundo y volvemos contigo. Sí, cómo no. Nicolás de Maipú y Fernando, sucesivamente, los vamos a escuchar y con mucha alegría. Nicolás. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Mira, se adelantaron a lo que quería decir, pero voy a ser súper sintético. La nueva mayoría no aprende lo que le pasó con el modelo Transantiago. Estas comisiones de expertos no citan a la gente que sufre estos temas. Recuerda tú, y lo has dicho varias veces, el bus que no doblaba en Recoleta.
esto puede ser un modelo bastante similar. Y lo otro es lo que acabas de decir. Hay que fortalecer lo público, si no les va a pasar lo mismo que con la reforma educativa. Hay que fortalecer lo público antes de lo privado, que la oferta sea interesante, que el manejo de la enfermedad sea distinto y que los recursos sean inyectados. Para eso la reforma tributaria no alcanza, para eso hay que echar mano al cobre y espero que en 3 años más lo hagamos. Gracias, Nico, un gran abrazo a Miguel y a todos los niños. Fernando, te escuchamos también. Aló, Marquito, buenas noches. Buenas noches, gusto estar contigo. Igualmente, quería hacer una consulta y a la vez como denuncia. Resulta que yo tengo un hijo enfermo mental. Ya. Y lo tuve 2 meses en el psiquiátrico con nulo avance de su enfermedad. Me lo mandaron para la casa con interconsulta al COSAM. Ya. El COSAM le piden a mi señora que lleve un examen médico de sangre para lípidos y cosas así. Eso hay que hacerlo en consultorio AUES de cada Maipú. Y es imposible conseguirlo ahora porque yo también debido a ciertos problemas de salud no puedo llegar tan temprano ya, pero igual llegué el jueves pasado 5:45 de la mañana y después de las 9:30 recién salió un guardia a advertir que nos iban a dar 10 números y yo he llegado al número 14 ahí, esperando. Al final muchos nos tuvimos que ir para la casa porque no hay número nomás. Perfecto. Y resulta que a mi hijo no le puedo llegar a su examen mientras, ¿cómo se llama? No puedas tener atención médica, y además de que tampoco tengo psiquiatra en el COSAM porque me quedaron de avisar, porque no tiene psiquiatra. Y todo es un círculo vicioso donde yo no hay que hacer porque soy un padre desesperado con un hijo enfermo que sufre harto. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué cosa? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. Una normalmente, gracias a Dios, bien. Hija ya está bien, pero mi hijo que tiene mayor de edad es que tiene problemas. Hay una duda ahí entre si es esquizofrenia o un autismo exagerado, pero cuando se descontrola es terrible. Te mando un abrazo. Gran abrazo y gracias por contarnos tu Ya, lo último que quiero decir, sigo siendo víctima de la dictadura. Estuve detenido en el Estado también. Gracias por contarnos tu verdad. Rafa, volviendo contigo, yo creo que Camilo expone bien un argumento, eso sí, que es distinto a la educación, y es que en el sentido siguiente, el grueso de los recursos se invierten, o sea, el grueso de los recursos está para el 20% más rico. O sea, lo que yo entiendo es que el gobierno dice, bueno, vamos a hacer foco, ahí es donde rápidamente debo intervenir porque es parte del principio, que quiebra el principio de solidaridad. Rafa Urriola. Sí, respondiendo también a las preguntas que nos hacía Nicolás. Sí, hay una... Sobre partir por lo público. Sí, ese es el punto, de decir, hay o no que partir por lo público. Sí, por lo que acaba de decir Fernando, es decir, es extremadamente grave de que la gente llegue a un consultorio y no tenga número. Es decir, porque eso es lo mismo que una lista de espera, es decir, el no tener número es una suerte de lista de espera. Y eso se puede resolver en la atención primaria. Y no se ha puesto el énfasis necesario en la atención primaria. En el programa de gobierno actual se dijo que se iban a contratar 800 especialistas, se han contratado 80. ¿Y por qué? Ahora, en 4 años, 800 al año. No, era en este año, era en el primer año. Ya. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas institucionales, es decir, hay 2 tipos de problemas en el sector público. Los unos que pueden ser de gestión y que yo diría que ni siquiera son los más importantes, y los otros que son estructurales. Es decir, cuando decimos estructurales, de que la forma de funcionamiento del sector público, el concepto mismo del sector público, está preparado mucho más que para resolver problemas, para ir privatizando las cosas. Lo único fácil en el sector público es privatizar. Lo único fácil es comprar afuera. Pero vean ustedes lo que cuesta contratar a alguien para que atienda en los quirófanos que están desocupados a partir de las 2 de la tarde. Y que no funcionan sábado ni domingo. Usted va a una clínica, en las clínicas están operando todo el día, están ocupando todo el día, porque ellos no tienen problemas institucionales para hacer esos contratos. El sector público sí los tiene. Entonces hay que hacer una reforma también institucional, eso es lo que yo llamo los problemas estructurales en el sector público. Y tenemos que tener un sector público capaz de competir efectivamente con el sector privado. Camilo Cid. Yo le quería contestar un poco a Nicolás de Maipú. Yo primero que nada estoy muy de acuerdo con su segunda argumentación de que hay que fortalecer lo público y bueno, pero la primera no tanto porque bueno, no tiene él cómo saberlo, pero y yo tampoco lo he contado acá, digamos, ¿no? Pero nosotros
la misma comisión formuló su forma de trabajo y nosotros recibimos a más de 30 organizaciones ciudadanas que nos fueron a presentar su diagnóstico y propuesta del sistema de salud. Recibimos sindicatos del sector, ¿cierto? Gremios, recibimos organizaciones de usuarios, recibimos también, por qué no decirlo, a la misma asociación de ISAPRE, digamos, en 2 ocasiones, y también fuimos a sesionar a Antofagasta, donde sabíamos que, ustedes saben, Antofagasta es la ciudad que tiene mayor tasa de beneficiarios de las ISAPRE, y fuimos a sesionar allá, donde escuchamos también a vecinos, a agrupaciones de usuarios que habían tenido problemas. Fuimos a sesionar a Temuco, donde también recibimos información de que había problemas de acceso a las redes privadas y que los ISAPRE básicamente tenían que utilizar el sistema público finalmente. Entonces ahí fuimos a escuchar también organizaciones vecinales, incluso organizaciones asociadas con el mundo mapuche. Y bueno, como decía, escuchamos a más de 30 organizaciones. Si uno tuviera que sintetizar, casi todas las organizaciones nos propusieron que avanzáramos hacia lo que nosotros mismos estábamos discutiendo, que era avanzar hacia un fondo único, no sin, digamos, detalles de propuestas, pero sí percibiendo esta falta de solidaridad e integración del sistema de manera mucho más concreta y directa incluso que los propios expertos, digamos. ¿Cuánto tiempo sesionó la comisión en total? 6 meses. Sí. Y hoy día tú eres un ex secretario de la comisión, sí, soy ex secretario. Se acabó tu función, tu desafío. Exactamente. Y el texto hoy día está entregado a la presidencia y a la ministra de Salud. Está entregado a la presidencia y está colgado, digamos, en la página web del ministerio y de la misma presidencia, entiendo. Sí. O sea, a partir de ahora la palabra la tiene el Ejecutivo, claro, que tiene que tomar la decisión si transforma esto en un proyecto de ley. Claro. Que es lo que tú llamas la agenda corta, entre comillas. Claro, sí, o sea, tiene que decidir si considera eso, no, si considera la totalidad o si, no sé, tiene que evaluarlo el Ejecutivo. Nosotros ya hicimos el trabajo de propuesta. Para no enredar a Camilo, Rafa, una opinión política sobre esto, sobre el ajedrez político. Pienso que eso supera a la comisión, porque la comisión hizo su pega. Sí, claro. La presidenta tomó la decisión de priorizar la reforma tributaria. Segundo, una vez recaudados los recursos, en su lógica, postergó la reforma política y avanza entonces en la reforma escolar, preescolar y secundaria. Queda todo el paquete universitario, que en sí mismo ese sí que va a ser, ahí los interlocutores no son dueños de 4 colegios, son universidades que son los mayores avisadores junto a la AFP y los bancos de los medios de comunicación. Ahí te quiero ver. Esa sí que va a ser una cueca dura y quedan 5 minutos de programa. Entonces, ¿cuál es tu intuición, percepción, información? ¿Qué tienes ganas de decir respecto de qué va a pasar con este informe? Políticamente, uno podría pensar de que el gobierno ya en previsión no se va a meter por los plazos, porque no tiene condiciones ya para avanzar hacia un sistema de reparto. No están los tiempos. Tampoco puede avanzar rápidamente en tema universitario, tiene que todavía sacar del Senado la preescolar. Esto lo digo solidariamente, otra cosa con guitarra. Para este gobierno le toca. ¿Qué hace uno con este informe que le acaba de entregar Camilo Cid? Gran pregunta, gran pregunta. Tendré que hablar a título personal, a riesgo que el presidente de la Fundación Progresa me desautorice, se indigne y diga hasta aquí llegamos con el programa. Soy admirador tuyo, así que aquí aprendo también. No. La verdad es de que el juego político que va a pasar o que ya se está mostrando en salud no es para nada distinto a lo que se muestra en la reforma tributaria, en la reforma de educación, lo que está en la discusión laboral. Es decir, yo tengo la sensación que la derecha ha definido una estrategia que es pasar de la posición de oposición a una posición de amenaza. Es decir, yo siento que hay amenaza, es decir, al estilo quizás la ve el más brutal, cuando dice cuidado los que crean que porque yo puedo ir preso no pueden ir después por las víctimas, por los cómplices pasivos, ¿no es cierto? Es decir, es una amenaza, diciendo si no nos unimos ahora en lo que está en discusión hoy día, mañana vamos a terminar todos presos, yo qué sé. Bueno, a nivel de la ISAPRE yo creo que la discusión no es tanto de acuerdo al texto del documento, sino es más bien
el miedo a que esto sea el primer paso de una reforma mucho más grave, o que incluso yo diría que entre ellos probablemente deben decir el miedo a la revolución, porque se imaginan cosas, es decir, no porque haya ninguna decisión de parte de nadie de eso, pero es parte de la derecha chilena. Yo colocaba recién de que la derecha chilena es al neoliberalismo como el ejército de Corea del Norte al estalinismo, es decir, ya son de un talibanismo extremo, y cuidado a que los dos son extremadamente peligrosos cuando con respecto a la democracia. Quedan 2 minutos, pero a tu juicio, ¿va a entrar el 2014 esta reforma a través de una ley o queda para el 2015? Es decir, tiene que haber una ley. ¿Cuál va a ser el ámbito de la ley y el alcance de la ley? Yo creo que ahí vamos a tener una gran pelea, y esa pelea va a ser tanto a nivel político, ideológico, pero también un poco en las calles, también un poco de la sociedad civil. O sea, ¿es una discusión que se va a dar dentro de la nueva mayoría primero? También, y paralelamente, simultáneamente. Cantinflas, ¿viste? Que siempre volvemos a Cantinflas, el genio de la filosofía. Es que Cantinflas siempre tiene razón en muchas cosas. Un genio. En muchas cosas. Era momio, eso fue lo malo, ¿eh? Después se supo que era un gran artista que triunfó en Estados Unidos, como Gardel y Don Francisco, son re pocos los que conquistaron ese mercado, y uno de ellos fue Cantinflas, que tenía esta frase brillante, era: lo más difícil en la vida es ser simultáneo y sucesivo. Oye, simultáneo y sucesivamente, gracias Camilo. Últimas palabras, ¿en qué estás tú hoy día? No, yo volví a mi rol académico en la universidad. Yo soy académico full time en la Universidad Católica, en el Departamento de Salud Pública. Ahí hago economía de la salud, clase y investigación. ¿Cómo se te puede escribir? ¿Tienes Twitter, Facebook? No, yo soy de mail social. De mail, Camilo Cid, mi nombre, @gmail es lo más fácil, .com. Y no, muy agradecido de la invitación, Marco, y a las personas que nos han escuchado. No, un honor recibirte. Además, calentamos motores para el debate de mañana de la Fundación Progresa sobre este mismo tema. Okay. Rafa, últimas palabras para la historia. No, ya la historia ya avanza. Ya la dijimos, ya la dijimos con respecto al problema de la manera en que la derecha ve los problemas del país. Yo creo que esa es una preocupación, es decir, si no somos capaces de generar cambios radicales. Justamente yo había dicho que, como dicen los Beatles en la canción Revolution, en que hay que hacer un cambio de la Constitución, pero también hay que hacer un cambio de las mentalidades. Y eso pasa porque nosotros cambiemos, pero también la derecha. Gracias, Rafa. Gracias, Camilo Cid. Saludos a todos y a todos. Gracias a Ricardo Ramírez, a Carolina Gutiérrez, a Camila Ramos por la producción periodística, y el café del autor Manuel Montt 334 por este estupendo café. Nos vemos el próximo martes con invitados casi tan interesantes a las 20 horas en directo. Y recuerden, para insultarnos, felicitarnos, abrazarnos, comentar, dar ideas, @cambio de switch, @Marco por Chile, @Fundación Progresa, @F_Progresa. Un abrazo, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Buenas noches a todos. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.